Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos, estimados amigos y hermanos en la fe de esta red social de Facebook. Muy bienvenidos nuevamente a una transmisión de la reflexión bíblica de miércoles por la noche, miércoles 9 de la noche, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a compartir una reflexión bíblica de la palabra de Dios, compartir con nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos de la iglesia y todos nuestros amigos que tenemos en estas redes sociales y bueno, a través de WhatsApp, ¿verdad? A través de los grupos de WhatsApp también compartimos, compartimos el enlace y posteriormente compartimos el video, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos nuevamente, como decía yo, una transmisión más de una enseñanza bíblica, una reflexión bíblica. En este día vamos a estar hablando acerca de un tema, bueno, una reflexión que le hemos puesto como título, los de Tesalónica y los de Berea. Los que conocen un poquito acerca de esto, ¿verdad? Los que han leído en Hechos 17, dice en Hechos 17 que había unos judíos en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Donde se reunían, se congregaban en la sinagoga, y a su vez había otros judíos también, ¿verdad? En la ciudad de Berea, que en donde no solamente se congregaban judíos prosélitos, judíos principalmente del movimiento farisaico, ¿verdad? Sino también había gentiles prosélitos, o sea, creyentes en el Señor, en Dios, ¿verdad? En el Dios de Israel. Y bueno, ahí pasó algo que ahorita vamos a estar analizando brevemente, ¿verdad? Para lo cual le pido, me permita tantito hacer aquí unos ajustes porque tuvimos que hacer unos movimientos y bueno, pero ya quedamos listos, ahora sí. Y bueno, en esta noche decía yo que la reflexión bíblica, primero que nada quiero decir que como siempre, cada vez que elaboramos una reflexión bíblica, una enseñanza bíblica, siempre deseamos con todo nuestro corazón que sea de bastante bendición y edificación para la vida de los oyentes y que sea la palabra de Dios la que nos edifique, ¿verdad? La que nos enseñe, la que nos instruya, porque Dios desea que a través de su palabra nosotros, sus hijos, nosotros los cristianos, los creyentes, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra aprendamos la verdad, aprendamos todo lo que es correcto, todo lo que es verdadero y justo de parte de Dios, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos conocer por su palabra y una vez que aprendemos su palabra, una vez que nosotros nos es predicada y enseñada la santa palabra de nuestro Dios, nosotros tomemos la decisión de seguir la voluntad de Dios, lo que es agradable a Dios, ¿verdad? Eso edifica nuestras vidas verdaderamente. Y bueno, decía yo, en esta noche la reflexión bíblica se titula Los de Tesalónica y los de Berea. Y hoy vamos a estar hablando acerca de dos tipos de creyentes, ¿verdad? Aquellos que reciben la palabra de Dios, que la estudian diligentemente, con cautela, ¿verdad? Que están ahí, escuchan una predicación, escuchan una enseñanza y posteriormente tienen la muy buena costumbre, ¿verdad? La muy buena costumbre de ir a las Sagradas Escrituras o a lo mejor meterse a internet e indagar un poquito más acerca del asunto que de lo que escucharon el domingo, ¿verdad? Y también aquellos creyentes que se fanatizan religiosamente y dan por sentado que todo lo que les enseñan en sus iglesias, sus líderes, sus pastores, todo lo que les predican, dan por sentado que es real, ¿verdad? Sin tener la plena seguridad de ello, porque desgraciadamente habemos personas, ¿verdad? Vemos muchos cristianos, hay muchos creyentes que vamos solamente el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y solamente escuchamos ese día la predicación, la enseñanza. Y bueno, luego resulta que llegamos a la casa y por ahí la Biblia la metemos en algún lugar y está empolvada toda una semana y no la volvemos ni siquiera a tocar ni a repasar los apuntes. De hecho, le recomiendo mucho que cuando usted vaya a la iglesia, tome apuntes acerca de lo que le predicaron, acerca de las ideas principales de la enseñanza, ¿verdad? Porque es necesario, escuche, es necesario que cuando vayamos a algún lugar, lo que nos predican lo estudiemos y lo analicemos. Primero que nada, para que eso refuerce nuestro conocimiento. Y número dos, con todo respeto, ¿verdad? Para todos los hermanos que son pastores y líderes, pero los pastores también nos llegamos a equivocar a veces. Nos llegamos a equivocar en la interpretación bíblica y aparte de eso, a veces estamos casados con algunas ideas doctrinales, ¿verdad? De la denominación o a la organización religiosa a la cual pertenezcamos y muchas veces algunas cosas que se predican o nos han enseñado, ¿verdad? Inclusive de los institutos bíblicos,
pues son cosas que no tienen un fundamento bíblico verdadero, y eso es peligroso, porque eso es hacerle al falso maestro, al falso profeta, y eso es malo, eso es muy malo. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, de una porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos en el capítulo 17. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si usted no conoce bien todavía el texto bíblico, el libro de Hechos es el primer libro después de los 4 evangelios, después del evangelio de San Juan, evangelio de Juan, y dice Hechos, escuche, capítulo 17, versículo 1 al 15. Está hablando acerca de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde dice: más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis, Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. La sinagoga, o la palabra sinagoga, significa congregación, ¿verdad? Un lugar donde se congregaban los judíos, ¿verdad? Porque los judíos, a donde fueron, aunque fueron dispersados, a donde ellos iban, ellos trataban de establecer un lugar donde reunirse, donde escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Donde orar, donde hacer la profesión de su culto público, del culto público a Dios, ¿verdad? Versículo 2: como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga, y durante 3 días de descanso seguidos, o sea, 3 sábados seguidos, uno, otro y otro, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Y decía el apóstol Pablo, decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. O sea, él, con las Sagradas Escrituras, usando la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que está en Isaías, en los Salmos, y en todo a lo largo del Antiguo Testamento, decía, estas profecías se han cumplido solamente en la persona de Jesús. Por lo tanto, este es el Mesías, ¿verdad? Decía, el Mesías tenía que sufrir, o sea, tenía que ser sacrificado, crucificado, traspasado. Y aparte de eso, el Mesías verdadero tenía que resucitar de entre los muertos, morir y resucitar, ¿verdad? Y decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías esperado, ¿verdad? Algunos judíos que escuchaban, fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, o sea, se convirtieron a Cristo, creyeron en el Evangelio de Jesús y se entregaron a Cristo, ¿verdad? Y por eso se juntaron con Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Era gente, en el mundo siempre hubo, bueno, en aquellos entonces siempre hubo gente que le gustaba, ¿verdad? Le gustaba la palabra, le gustaba creer en el Dios de los cielos, el Dios de Israel, ¿verdad? Y en las sinagogas judías no solamente, como decía yo, no solamente se congregaban judíos, sino también se congregaban gente profesante de la fe de los judíos, o prosélitos, así se le conocía. Versículo 5 dice, pero ciertos judíos, escuche, dice, pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también en nuestra ciudad. O sea, según ellos estaban causando problemas en el mundo. El asunto era que ellos estaban predicando el nombre de Jesús, ¿verdad? La fe en el nombre de Jesús como el Mesías, ¿verdad? Que iba en contra de muchas de sus ideas, creencias e ideologías, que dicho sea de paso estaban mal infundadas y sin un verdadero fundamento bíblico, y basadas solamente en tradiciones religiosas de los fariseos que no tenían apoyo ni sustento de la palabra de Dios. Versículo 7 dice, y Jasón los había recibido en su casa, todos ellos, continúa, y Jasón los ha recibido, y Jasón los ha recibido en su casa, todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos con esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Berea era otra ciudad que estaba cerca de Tesalónica, como unos 80 kilómetros aproximadamente. Continúa diciendo, y cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía.
Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Otra versión dice que eran de sentimientos, de corazón más noble, ¿verdad? Tenían una actitud, un espíritu diferente, ¿verdad? Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos cayeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él, ¿verdad? Ya donde lo habían enviado los hermanos, ¿verdad? Y como decía, en este día vamos a estar reflexionando acerca de dos formas, ¿verdad? Dos formas de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Dos formas de reaccionar al mensaje del Evangelio, al mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque primero que nada, la audiencia de Pablo, escucha, la audiencia a la cual Pablo se estaba dirigiendo cuando llegó a Tesalónica y posteriormente a Berea, como acaba de mencionar el texto bíblico, primero que nada eran judíos. Los judíos, a pesar de muchas cosas, ¿verdad? Ellos tenían la firme esperanza de que el Mesías viniera a la tierra, ¿verdad? Viniera a hacer lo que ellos creían que hacían. Los fariseos definitivamente no creían en el Mesías bíblico, no creían en el Mesías que decía o que enseñaba verdaderamente la palabra de Dios. Ellos creían en un Mesías que sería un caudillo revolucionario, ¿verdad? Un caudillo político militar que vendría a librarlos del yugo de sus enemigos, en este caso de los romanos, ¿verdad? Que vendría a hacer justicia en la tierra, que castigaría, según ellos, ¿verdad? Vendría a castigar a todos aquellos que no fueran judíos, a los impíos, a los idólatras, y creían en un Jesús muy diferente, ¿verdad? Por eso la predicación del mensaje del Evangelio de Jesús, de la fe en Jesús, chocaba con sus ideas, porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, hablaba acerca de amar a los enemigos, hablaba acerca de inclusive de cargarle las maletas a un soldado romano por una milla, ¿verdad? Una milla más, ¿verdad? Porque por obligación la ley decía, la ley que habían impuesto los romanos en Palestina, por ejemplo, y en el Imperio Romano decía que los ciudadanos, si un soldado le decía a alguien, ¿sabes qué? Cárgame mis maletas por una milla, tenían la obligación de cargárselas, ¿verdad? Entonces las ideas y las enseñanzas del Señor Jesucristo chocaban totalmente con las doctrinas del fariseísmo y del judaísmo de aquel entonces, ¿verdad? Y bueno, decía yo que la audiencia a la cual Pablo se dirigió primero fueron a los judíos y también a muchos creyentes gentiles prosélitos que también creían en el Dios de Israel, ¿verdad? Y a través del texto bíblico, primero que nada, podemos ver que tanto en Tesalónica como en Berea, la labor principal del apóstol Pablo era demostrarles con el uso de las Sagradas Escrituras, con el uso de la palabra de Dios, que Jesús era el Mesías verdadero y que era el Mesías al cual el pueblo de Israel estaba esperando, ¿verdad? O sea, no lo que muchos pensaban, pero sí era el Mesías que tendría que venir a la tierra. Y por el texto bíblico podemos ver que en ambas ciudades verdaderamente hubo resultados favorables, ¿verdad? Muchos judíos y creyentes, perdón, y prosélitos gentiles del judaísmo, creyeron en Jesús, creyeron que Jesús era el Mesías esperado, era el Mesías verdadero, y se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Se volvieron cristianos. Pero como podemos ver a través del texto bíblico, hubo un cierto grupo de judíos aferrados a sus creencias dogmáticas y probablemente farisaicas, ¿verdad? Que eran creencias, creemos que eran creencias farisaicas principalmente, fanáticas, dogmáticas, ¿verdad? Se opusieron fervientemente al mensaje del nombre de Jesús, acerca del mensaje del nombre de Jesús. No sabemos bien a ciencia cierta, pero creemos que sí, que estos judíos eran de la secta de los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos, ¿a dónde fueron? Bueno, cuando los judíos se esparcieron por el Imperio Romano, normalmente a donde iban y se establecía una sinagoga, generalmente los que presidían las sinagogas eran miembros de la secta farisea, ¿verdad? Las sinagogas se dice que nacieron allá en el imperio babilónico, el imperio persa, unos 400 años, 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese entonces eran
presididas principalmente por gente piadosa, creemos, hasta donde sabemos, ¿verdad? Que eran probablemente levitas, eran probablemente descendientes de sacerdotes, ¿verdad? Y las sinagogas era el lugar donde ellos seguían congregándose, seguían ministrando el culto al Señor, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús y posterior al tiempo de que el Señor Jesucristo regresó a los cielos, las sectas, perdón, las sinagogas principalmente estaban controladas por las sectas de los fariseos principalmente, ¿verdad? Bueno, entonces creemos que estos opositores, judíos opositores al mensaje del Evangelio de Jesús, deberían haber sido fariseos, ¿verdad? Que tenían creencias, ideas mal fundamentadas, ¿verdad? Mal infundadas acerca de la persona de Jesús, ¿verdad? Porque su fanatismo religioso y las instrucciones que tenían de los líderes, ¿verdad? De los líderes religiosos, que principalmente eran fariseos, no sé si usted lo sepa, pero muchas veces hay organizaciones religiosas donde los líderes les marcan una línea y si tú quieres pertenecer a esa organización, a ese movimiento, tienes que creer y si eres pastor, ¿verdad? Si eres líder religioso, tienes que enseñar esa línea, ¿verdad? Y cualquier persona que venga y predique una doctrina diferente a la que ellos predican, aunque sea bíblica en verdad, pues obviamente lo rechazan, ¿verdad? Lo tienes que rechazar. Y bueno, esta gente definitivamente pues tenía una gran ignorancia bíblica y sobre todo tenía un corazón muy endurecido y tradicionalista. Y precisamente debido a esa ceguera y dureza de corazón y esa ignorancia bíblica, porque no sé si usted lo sepa, mucha gente puede predicar el texto bíblico, pero no conoce la interpretación correcta, o sea, la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces mucha gente, aunque predica en la actualidad, y eso es algo real, eso es algo cierto, no le estoy diciendo mentira, mucha gente que está predicando en los púlpitos, pastores, líderes, ancianos, ¿verdad? Están predicando la palabra de Dios, predican el texto bíblico, predican ideas que no tienen un verdadero fundamento bíblico, o sea, que dan por sentado que es sana doctrina, pero no es así, ¿verdad? Y es la causa principal de eso, pues es la ignorancia bíblica y el corazón endurecido, porque un corazón endurecido no le puede resplandecer la luz que el Espíritu Santo le quiere dar, porque están casados con la doctrina de su denominación, como en este caso los judíos de Tesalónica que se opusieron a Pablo, ¿verdad? Dice que sintieron envidia, sí, porque se fueron tras de Pablo, pero principalmente, verdaderamente lo que pasó es que rechazaron. Si ellos hubieran aceptado el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Jesús era el verdadero, Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías, no se hubieran opuesto, sino que en verdad se opusieron a la verdad bíblica, a la verdad del Evangelio de Jesús. Y no contento con eso, ¿verdad? No contento con haberlos perseguido, no contento con oponerse, hicieron un alboroto y perseguir a Pablo y a sus compañeros. Incluso se atrevieron a irlos a perseguir a Pablo, a Silas, a Timoteo y a los demás creyentes, hasta Berea, una ciudad que estaba de Tesalónica aproximadamente a 80 kilómetros de distancia y que según los historiadores bíblicos se hacían aproximadamente 3 días de viaje a pie, ¿verdad? Porque antes la gente, sobre todo, bueno, mucha gente en el Imperio Romano, sí, avanzaban, bueno, los que tenían posibilidades viajaban en carruajes, otros en caballo, pero quien no tenía esas posibilidades, mucha gente viajaba a pie, ¿verdad? O sea, si podían hacer caminar, no sé, unos 20, 30 kilómetros por día, llegaba la tarde, noche, descansaban y al otro día volvían a salían a caminar hasta que llegaban y aproximadamente se dice que se podían hacer 3 días de viaje a pie, ¿verdad? Obviamente estos judíos tesalónicos estaban siendo usados por el diablo para perseguir la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de Dios? Que Jesús era el Mesías verdadero, el Mesías esperado, porque así lo demostraban las Sagradas Escrituras. Las Escrituras decían que el Mesías, por ejemplo, en Isaías 53, que tenía que sufrir, ¿verdad? Tenía que ser siervo sufriente. Los salmos decían que tenía que resucitar. Dice, no dejarás que mi alma se quede en el Seol, ¿verdad? Decía que tenía que ser traicionado y bueno, todas las profecías, aproximadamente 250 profecías directas se cumplieron en la vida de Jesús y muchas otras indirectas, ¿verdad? Pero las directas, que son aproximadamente 250, se cumplieron en la persona de Jesús y con eso todos los que predicaban a los judíos con las Sagradas Escrituras, el apoyo de las Sagradas Escrituras les demostraban que Jesús era el verdadero Mesías.
Pero obviamente, ¿verdad? Obviamente estos tesalónicos, judíos tesalónicos, estaban siendo usados por Satanás para oponerse a la verdad de Dios y perseguir la verdad y perseguir a los predicadores de la verdad. Y escuchen, no solamente se estaban oponiendo a la verdad, sino se estaban oponiendo a Dios mismo, ¿eh? A Dios mismo se estaban oponiendo. De hecho, cuando alguien viene y nos predica la verdad y nosotros tenemos una actitud errónea, equivocada, como los judíos de Tesalónica, y nos oponemos a la verdad de Dios, a la verdad bíblica bien fundamentada, no nos estamos oponiendo solamente, no tanto a ellos, sino nos estamos oponiendo, como dijo Jesús, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí y escucha al que me envió, ¿verdad? Nos estamos oponiendo a Dios. Pero bueno, será otro tema, otra enseñanza, ¿verdad? Y escuché, es increíble esto, pero la verdad es que en el pueblo de Dios siempre ha habido gente, siempre ha habido gente cegada por el diablo, cegada por las enseñanzas tradicionales sin fundamento bíblico verdadero, cegada por la necedad y algo muy tremendo que ocurre a menudo, cegados también por la idolatría hacia el hombre, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que le cree más al hombre, o sea, le cree más a su pastor, a su predicador, al profeta, ¿verdad? Y en vez de creerle a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que predica algunas cosas equivocadas en el mundo evangélico, ¿verdad? Hay gente que verdaderamente, en la actualidad hay muchas falsas enseñanzas que se predican, ¿verdad? En muchos lugares se predica una doctrina híbrida, o sea, una doctrina mezclada de sana doctrina con falsas doctrinas, y la gente, por un lado, por pereza, por ignorancia, por negligencia, ¿verdad? Por falta de preocuparse, de no tener tener tantito cuidado de ponerse a escudriñar las Sagradas Escrituras tal como Dios nos ordena en su palabra, ¿verdad? Todo le creen, ¿verdad? Todo le creen al que les está predicando, y aparte de eso, si alguien tiene el atrevimiento de decirle, sabes que mira, esto que te están predicando, esto que te están enseñando está mal, la gente se enfurece, se enardece, ¿verdad? Contra ti y te dice, ¿por qué estás criticando a mi pastor? ¿Por qué estás criticando al siervo de Dios si él es el que sabe, ¿verdad? Él es el que conoce, ¿verdad? Es más, él es maestro de instituto bíblico, pues podrá ser hijo del Papa, ¿verdad? Pero la gente aún así puede estar equivocada. Yo sé lo que le digo verdaderamente. Y bueno, desafortunadamente también en el pueblo de Dios siempre ha habido gente que está más comprometida con las instrucciones, con la línea que le da la gente, con sus reglas de fe, con sus doctrinas que hay en una organización religiosa, una denominación religiosa, ¿verdad? Con sus reglas de fe, que con Dios y con la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Que con Dios y su palabra, ¿verdad? La verdad, la verdadera verdad, no la que ellos predican, porque mucha gente dice, no, nosotros predicamos la verdad y aquí tenemos la sana doctrina, ¿verdad? Yo conozco gente de ciertas denominaciones, o más bien en cada denominación, por ejemplo, entre los reformados, entre los carismáticos, entre los pentecostales, entre los mesiánicos, cada quien profesa tener la verdad absoluta, ¿verdad? Es enteramente la verdad. Pero cuando te pones a analizar sus doctrinas particulares propias a la luz de las Sagradas Escrituras, la luz del contexto histórico, haces un análisis hermenéutico, ¿verdad? Exegético, también un análisis a través del léxico hebreo y griego, a través de la historia, ¿verdad? Porque la historia también es importante y necesaria para hacer un buen análisis de las doctrinas, ¿verdad? Porque ahí te das cuenta de muchas cosas. Resulta que te das cuenta que no son reales, no son verdaderas sus doctrinas particulares. Pero bueno, desafortunadamente hay mucha gente que está más casada con el hombre, más casada con las doctrinas y dogmas de su organización que con Dios y su palabra, ahora está más comprometido. Hay organizaciones religiosas que decía yo, ¿verdad? Predican en su acervo doctrinal, ¿verdad? En su conjunto de doctrinas, un cierto número de doctrinas antibíblicas y no lo saben o no se dan cuenta o no quieren entenderlo, ¿verdad? Están como los judíos de Tesalónica, así, tercos, duros de corazón, necios, ciegos, ¿verdad? Y por lo tanto, si tú quieres pertenecer a esa asociación o movimiento o denominación, tú tienes que predicar lo que ellos te marcan. Tienes que alinearte, ¿verdad? Hace tiempo escuchaba yo el caso de bueno, ahorita se está hablando mucho acerca del neocalvinismo, no sé si usted haya escuchado acerca de esto que está surgiendo,
El calvinismo es un movimiento teológico, doctrinal, iniciado por Calvino, que dicho sea de paso es herético, totalmente es antibíblico, aunque se usan muchas citas bíblicas para tratar de reforzar y apuntalar las cinco puntos del calvinismo, ¿verdad? La predestinación, por ejemplo, también es totalmente antibíblico, ¿verdad? Y estaba yo escuchando que al menos en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica, los calvinistas, predicadores del calvinismo, que predican la predestinación, la total depravación, la gracia irresistible, la elección incondicional, la perseverancia de los santos y la otra que no recuerdo ahorita bien, este, están inyectando mucho dinero, están inyectando dinero las grandes iglesias de Estados Unidos, ¿verdad? Que son reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, que son calvinistas, las que son calvinistas, porque hay muchas iglesias reformadas que no concuerdan con el calvinismo ni con la predestinación, están inyectando mucho dinero. Y si alguien, por ejemplo, tú eres pentecostal y tu iglesia está ahí chiquita, ¿verdad? Tu templo es chiquito, un cuartito y tienes ahí 4, 5, 10 almas a lo mejor, ¿verdad? Y quieres que tu iglesia crezca y busca su apoyo de ellos, apoyo económico, ministerial, ¿verdad? También. Entonces tienes que alinearte a sus doctrinas particulares del calvinismo, las doctrinas de la gracia, como se le conoce, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que se casa con el hombre, se casa con la organización religiosa, pero está divorciado de Dios y de su palabra y del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Si tú no predicas lo que ellos te marcan, o si alguien llega a predicar, ¿verdad? Ese tipo de movimientos como los carismáticos, ¿verdad? Que predican la teología de la prosperidad, la falsa doctrina de declarar, decretar la confesión positiva, la guerra espiritual, y les rebates, tú tienes el atrevimiento de rebatirles con la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, pues te expulsan de ahí, te corren porque no concuerdas con sus ideas. Algo así más o menos pasó con los judíos que se rebelaron, ¿verdad? Que se rebelaron contra el mensaje del Evangelio de Jesús y se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Te expulsan, te corren, ¿verdad? Como pasó, por ejemplo, con ese ciego, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, dice la Biblia ahí del Evangelio de San Juan, que había un ciego que estaba sentado ahí, ¿verdad? Y le preguntan, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Él antes de nacer o sus padres. Le dice, no, este hombre nació así ciego para demostrar, para manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Jesús escupe en el piso, hace lodo, se lo unta en los ojos y luego le dice al ciego, vete a lavar al estanque de Siloé. Ahí va el pobre ciego, ¿verdad? Y una vez que va ya se lava, en ese momento es sanado, se le abren los ojos. Y cuando lo ven los fariseos, le dicen, ah, caray, este no es el ciego que estaba ahí pidiendo limosna. Y le dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Quién te sanó, verdad? No, pues no sé, ¿verdad? Un hombre que pues, me dijo, me hizo lodo, ¿verdad? Me untó los ojos y ve y lávate. Y pues empecé a ver, ¿verdad? Y ya le dice, no, es que ese que te sanó fue Jesús, ese tal Jesús de Nazaret, ese hombre no es de Dios porque trabaja en sábado. El problema era que ellos habían exagerado y muchos mandamientos habían impuesto reglas exageradas que eran producto de su mente, de sus ideas de ellos, ¿verdad? Ellos decían que en el día de reposo tú no podías, ni siquiera peinarte, ni no podías escribir un recado, ¿verdad? Porque eso era considerado como trabajo. O sea, eran exageraciones. En el día de reposo casi casi debías de estar como momia encerrado en tu casa, a lo mejor, ¿verdad? No podías salir de tu casa, y si ibas a salir de tu casa, y fíjese hasta dónde llegaban las exageraciones, tendrías que a lo mejor llevarte un banquito, una sillita, un diván, porque entonces se consideraba que si te llevabas algo de tu casa a la calle, entonces estabas en tu casa. O sea, puras tonteras, puras babosadas que predicaban, ¿verdad? Entonces para ellos supuestamente al haber hecho lodo, eso lo consideraban trabajo, y supuestamente Jesús había violado el día de descanso, el día de reposo, ¿verdad? Pero el ciego les dice, mire, la verdad yo no sé si él venga o no, bueno, según usted, ¿verdad? Él sea o no pecador, ¿verdad? Pero la verdad, desde el principio de los tiempos, nadie le ha podido abrir los ojos a un ciego si Dios no está con él. Entonces, cuando el ciego prácticamente
¿verdad? Que fue sanado por Jesús, prácticamente de esa manera se declara creyente de Jesús como Mesías y Salvador. Los fariseos lo expulsaron y dijeron, estás ciego y aparte de todo es pecador, no te queremos volver a ver por nuestras sinagogas, ¿verdad? Lo expulsaron, lo, este, lo expulsaron, ¿verdad? Prácticamente, y ya después se encuentra al Señor Jesucristo, se lo encuentra en el templo y le dice, ¿crees en el Mesías? Sí, sí creo, quiero creer en él, ¿quién es? Y ya Jesús se presenta, ¿verdad? Se presenta como el Mesías verdadero. Entonces, muchas veces así pasa, ¿verdad? Como las creencias de los fariseos que estaban mal infundadas, por su ignorancia interpretaban las Sagradas Escrituras de una manera equivocada, ¿verdad? Sus exageraciones religiosas muchas veces la gente que no concuerda con ellos, porque en la actualidad también hay fariseos, gente muy dogmática, muy cerrada, como los judíos de Tesalónica, ¿verdad? Que no decidieron analizar nada, sino que simplemente dijeron, no, pues lo que tú dices está mal. ¿Por qué está mal? Porque eso lo que porque eso no es lo que nuestros líderes religiosos nos han enseñado, ¿verdad? Los líderes de nuestra nación no nos han enseñado eso, ni lo han aceptado tampoco, porque los judíos rechazaron abiertamente a Jesús, ¿verdad? No podían concebirlo como el Mesías porque ellos tenían otra idea de otra clase de Mesías. Y aparte de eso, el orgullo religioso y la necedad a los fariseos, a los judíos, en este caso los tesalónicos también, los había cegado. Por lo tanto, no podía resplandecerle la luz del Evangelio, ¿verdad? La luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, su dureza de corazón, su necedad y el estar casado con la doctrina denominacional, por decirlo así, ¿verdad? De la organización religiosa a la cual pertenecían de su secta, la secta de los fariseos. Eso hacía que no impedían, resistían al Espíritu Santo, tal como les dijo Esteban a los líderes religiosos y fariseos, ¿verdad? Les dice, ustedes son duros de servir, ¿verdad? Incircuncisos de oídos, que siempre rechazan y siempre han rechazado, siempre han resistido al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay mucha gente, escuche, que se las da de muy doctos en la palabra de Dios, de ser muy eruditos, de creer que tiene la sana doctrina de verdad, que está perfecto en su enseñanza, en su creencia, y verdaderamente es gente que está rechazando la voz del Espíritu Santo que les quiere enseñar la verdad. Pero bueno, eso será otro tema. Ahora ese es el caso de los tesalónicos, ¿verdad? Ahora hablemos un poquito de los de Berea. Me gusta mucho, me encanta la actitud de los judíos bereanos, ¿verdad? Los de Berea, donde llega Pablo también, ¿verdad? A predicar, porque Pablo a la ciudad que iba siempre buscaba una sinagoga judía donde predicarle primero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al pueblo de Israel. Si lo aceptaban, qué bueno, gracias a Dios. Y si no, pues bueno, ya cumplí con mi obligación de predicarles el Evangelio a ustedes, de predicarles que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías y Él es el único y suficiente Salvador, enviado por el Padre, ¿verdad? Y si no quieren aceptarlo, que Dios les bendiga, y entonces me voy con los gentiles. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando llega ahí con los bereanos, dice que ellos tenían una mentalidad más abierta, tenían otra, tenía otra actitud, eran de sentimientos más nobles, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a escucharlo, no se cerraron dogmáticamente a decir, no, esto no es lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros líderes, ¿verdad? Sino que escuchan la predicación de Pablo, ¿verdad? La escucharon, pusieron atención y aparte de eso, en la semana, me imagino que en la semana se ponían a escudriñar algo que no hicieron a lo mejor ni los que creyeron en Jesús, ¿verdad? Porque los que creyeron en Jesús ahí después de 3 sábados, pues no dice que hayan escudriñado las escrituras, ¿verdad? Los que creyeron en Jesús, pero estos bereanos sí se pusieron se pusieron todos a escudriñar las sagradas escrituras hasta que llegó el momento que se dieron cuenta que verdaderamente lo que el apóstol Pablo les decía acerca del Señor Jesucristo, de que era el Hijo de Dios, de que era el Mesías sufriente, que resucitó, que todas las profecías se cumplieron en él, y eso lo marcaba como el Mesías verdadero, como el enviado, el ungido del Señor, ¿verdad? Dice que entonces creyeron gustosamente, creyeron en Jesús como su Mesías Salvador, ¿verdad? Y decía yo, su actitud y comportamiento me encanta porque lo que ellos hicieron es lo que todos los creyentes debemos de hacer
cuando nos es dada una enseñanza, cuando nos es predicada una enseñanza en la iglesia. Y no es por hablar mal de los pastores y de los líderes, pero nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos la obligación de verificar si la doctrina que nos están compartiendo es verdaderamente bíblica, tiene un fundamento bíblico verdadero. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que el predicador en la iglesia, el pastor, el anciano, como le quiera usted llamar, puede llegar a tener un desatino bíblico, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar y todos podemos decir algo equivocado, y eso puede hacer que se tergiverse, ¿verdad? La enseñanza bíblica. Es algo verdaderamente, aunque mucha gente dice que no es problemática que se predique una falsa enseñanza en la iglesia, verdaderamente sí es malo y es problemático, y delante de Dios es algo muy delicado, ¿sí? Es algo muy delicado. La iglesia debe tener una enseñanza 100% correcta, 100% pura, porque la Biblia nos enseña que en Dios no hay sombra de variación, o sea, Él no permite la alteración de su palabra, la alteración de la interpretación de su palabra, o sea, la doctrina, sino que Él quiere que toda su palabra sea predicada con entereza, con justicia, con pureza, con rectitud 100%, ¿verdad? Porque Dios es un Dios perfecto, y Dios es un Dios de verdad, y Dios jamás y nunca, el Señor jamás y nunca va a permitir que en su iglesia se predique una mentira, o dos, o tres, ¿verdad? Ni una. Entonces, nosotros como cristianos tenemos la obligación y la palabra de Dios nos enseña que debemos de escudriñarlo todo, ¿verdad? Debemos de retener lo bueno y desechar lo que no es de Dios, ¿verdad? Y debemos de estar al pendiente. Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa, verdad? Que a veces se nos dan muchas enseñanzas que están basadas en un texto sacado fuera de contexto para predicar una teología denominacional herética, como pasa en la actualidad. Pero a mí me encanta lo que los judíos bereanos hicieron, ¿verdad? Precisamente esto, ponerse a escudriñar. O sea, aquí en México decimos, le empezaron a machetear a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A buscarle, a buscarle, a buscarle, hasta que dijeron, wow, sí es cierto, Jesús es el verdadero Mesías, Jesús es el Salvador que estábamos esperando, ¿verdad? Y obviamente se unieron al movimiento, ¿verdad? Se unieron a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y bueno, ellos son reconocidos en las Sagradas Escrituras por Dios, en su palabra, por Dios, como gente que tuvo la actitud correcta, ¿sí? Que hicieron lo correcto, escucharon, estudiaron y analizaron las Sagradas Escrituras, y así que por convencimiento propio llegaron a la conclusión de que lo que Pablo o cualquier predicador, ¿verdad?, les estaba enseñando era cierto, era correcto, era verdadero. No sé si usted lo sepa, pero en todas las denominaciones o sectas religiosas que hay en el mundo que hablan acerca de Dios, siempre se da una teología que tiene marcados sesgos denominacionales, ¿verdad? Sesgos doctrinales propios de la denominación, y no se predica el 100% de la palabra de Dios, del todo el consejo bíblico. Porque saben, ¿verdad? Ellos saben que hay partes en las Sagradas Escrituras que cuando la gente las lee, las toca, se dan cuenta que lo que les están predicando está equivocado. Algunas cosas que les están predicando está equivocado. Yo hace poco estaba viendo un video donde en Israel hay un pasaje bíblico, hay un capítulo bíblico que es Isaías 53, que no es predicado en las sinagogas, que no es tocado, ¿verdad? Porque en ese pasaje bíblico habla acerca de que el Mesías tenía que sufrir, tenía que ser rechazado, tenía que ser torturado, ¿verdad? Rechazado por su pueblo. Y el mismo Israel, cuando muchos judíos, gente que se dedica a esto, ¿verdad?, les predica, les habla acerca de este pasaje, la gente se empieza a quedar así, ¿verdad? Les preguntan a los judíos, ¿y qué personaje de la historia te viene a tu cabeza? Y inmediatamente dicen, no, pues me viene a la cabeza el tal Jesús. Jesús se decía que era el Mesías, ¿verdad? Sus seguidores decían que era el Mesías. Porque empiezan a concluir a través de las Sagradas Escrituras, a través del texto bíblico, que Jesús se amolda exactamente a la descripción del siervo sufriente del Señor que se predica en Isaías 53. Entonces, en muchas
denominaciones y sectas religiosas en la actualidad, evangélicas y para evangélicas, no se predica el 100% del contexto general de la Biblia, ¿verdad? Sino solamente se predican porciones aisladas, separadas del contexto general de las Sagradas Escrituras, a través de las cuales apoyan, como decimos, ¿verdad? Sus textos sacados fuera de contexto como pretexto para decir una herejía, predicar herejías en la actualidad. Y no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero ese es un grave problema en la actualidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo ya lo había dicho ahí, cuando Él dice, cerca del final de los tiempos surgirán un gran número de falsos profetas y falsos cristos, falsos ungidos, falsos mesías o falsos ungidos de Dios, ¿verdad? Que predicarán falsas enseñanzas, inclusive harán señales milagrosas para engañar aún a los escogidos. Eso ya lo había dicho el Señor, el Señor, perdón. Por lo tanto, en base a y estamos ya en el final de los tiempos, ahora sí verdaderamente por todas las cosas que se ven en el mundo, ya quieren formar un gobierno mundial, ya quieren formar un banco mundial, una sola moneda, una sola religión, una sola corriente ideológica, ¿verdad? Un comunismo global que va a dar paso a la manifestación de un solo gobierno y de la manifestación del anticristo. Y si ya sabemos eso, hoy en día es cuando más cuidado debemos de tener y poner atención a lo que el Señor Jesús nos habla, o sea, de tener cuidado, ¿verdad? De que debemos de ser como los judíos de Berea, ¿verdad? Analizar, escudriñar, porque no sé si usted lo sepa, pero la sana doctrina, como le dice Pablo a Timoteo, ahora ten cuidado de ti mismo, de la doctrina que predicas, porque de esa manera te salvarás y se salvarán los que te oyen, ¿verdad? Los que escuchen la sana doctrina, la gente que escucha, no lo digo yo, lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Lo podemos entender ahí, lo que dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dice eso, que los que escuchan doctrina antibíblica o herética, o sea, sin verdadero fundamento bíblico, no se van a salvar. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico, ¿verdad? Por último, quisiera concluir con una anécdota. Yo tengo un amigo que es pastor, que se llama Juan. Este amigo nos llevábamos bien, nos hemos llevado bien durante un buen tiempo. Y en una ocasión coincidimos en un velorio, en el sepelio de un hermano pastor también que había fallecido. Estábamos platicando ahí en la noche, ya hacía un fresquecito así sabroso, invernal, ¿verdad? Porque el hermano pastor falleció precisamente por el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre recuerdo. Y cuando en medio de la plática salió a la luz el tema de la herejía gnóstica de la predestinación y el calvinismo, ¿verdad? El calvinismo se compone principalmente de 5 puntos doctrinales, que es la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Y otras doctrinas del movimiento reformado, como por ejemplo, el cesacionismo, o sea, la cesación de los dones del espíritu, las lenguas y todas estas cosas, ¿no? Y él se interesó mucho porque mi amigo es pastor de corte reformado calvinista, ¿verdad? Bautista específicamente. Y se quedó así, ¿verdad? Porque le empecé a explicar, le empecé a decir, mira, la predestinación, aunque Romanos 8:29 menciona la predestinación, verdaderamente esa es una porción bíblica que Jerónimo de Estridón, cuando creó la Vulgata Latina, la versión latín de la Biblia, él alteró esa parte, ¿verdad? Él alteró esa parte y le puso su idea de él que era la predestinación. Ahí la palabra no era predestinar, sino llamar a convocar. Eso significa realmente proviso, ¿verdad? Que es la palabra griega para que supuestamente es predestinar, ¿verdad? Entonces él se interesó mucho y dijo, oye, ¿qué día puedo platicar contigo? Entonces ya le dije, mira, tal día, vino a la casa, con Biblia en mano, le empecé a demostrar que tanto la predestinación, ¿verdad?, tenía oposiciones en el texto bíblico. Cuando usted va al Instituto Bíblico y estudia una materia que se llama hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar los textos, sea bíblico, sea cualquier texto, para sacar el contenido, la verdad, ¿no? O sea, qué es lo que nos quiere enseñar o dar a entender cualquier texto, sea bíblico, sea literario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la hermenéutica dice, hay una regla que dice que cuando una doctrina tiene oposición en el contexto general de la Biblia, entonces esa doctrina no es lo
más probable es que no sea bíblica o no es bíblica, ¿verdad? Porque una doctrina tiene que ser apoyada por el contexto general de la Biblia y no tener oposiciones para que sea bíblica. Entonces le empecé a enseñar, ¿verdad? De tanto de la predestinación, de los 5 puntos del calvinismo, del cesacionismo, ¿verdad? Que estaban equivocados y sin un verdadero fundamento bíblico, que estaban basados en interpretaciones erróneas de los textos bíblicos, o de los versículos bíblicos. Y bueno, le empecé a contar un poquito la historia, los padres de la iglesia, que eran gnósticos cristianizados y todas las ideas que tenía, de la total depravación de los hombres, ¿verdad? La famosa expiación limitada que ya se predicaba en el tiempo de la iglesia primitiva, muchas cosas, ¿no? Entonces estuvimos platicando y a través del léxico hebreo y griego también le mostré varias cosas, ¿no? Y aparte de eso le regalé, le pasé un estudio bíblico, ¿verdad? Un estudio bíblico que nosotros damos acerca precisamente de falsas doctrinas evangélicas actuales. Y bueno, él después de platicar se fue, se llevó el estudio y lo empezó a estudiar, ¿no? Y después, pasado un tiempo, un cierto tiempo, no mucho tiempo, como a las 3 4 semanas, me habla por teléfono y preocupado, como convencido que lo que le había yo dicho, le había yo compartido era real, pero a la vez preocupado porque decía, bueno, mira, me decía, me di a la tarea de estudiar y aparte de eso por mí mismo, no solamente del estudio que tú me prestaste o me diste, sino me puse a indagar, ¿verdad? Libros en internet y todo, y me di cuenta que verdaderamente lo que yo he creído, me han enseñado y he enseñado y predicado, pues es antibíblico. ¿Qué hago ahora? Le dije, pues enséñale a tu gente esto, enséñale la verdad. De hecho, te voy a decir una cosa, le dije, puede ser que tengas cierta oposición, ¿verdad? Y puede ser que a lo mejor pudieras perder un poco de credibilidad, pero es preferible a la gente que te ha escuchado aclararle las cosas, lo que es bíblico, lo que es verdadero, que dejarlos dejarlos en la ceguera, dejarlos en las tinieblas, ¿no? Entonces me dijo y bueno, pues obviamente la gloria es de Dios, ¿verdad? Yo le doy la gloria a Dios, pero dijo, pues te agradezco mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios porque pues tuvimos esta plática hace unas semanas y pues me di cuenta que Dios me mostró, ¿verdad? Que esto que he predicado, que he enseñado, estas doctrinas y algunas otras, pues no son bíblicas, no son de Dios y pues estaba contento también porque Dios a través de su palabra le había enseñado la verdad. Y bueno, mi amigo, ¿verdad? Mi amigo, el pastor, pastor Juan, pues él fue como los judíos, él es como los judíos de Berea, ¿verdad? Con una actitud más noble, una mente abierta, a pesar de ser pastor, ¿verdad? Porque a veces sabemos pastores, o hay pastores que se creen, ¿verdad? A veces los pastores nos creemos que somos los non plus ultra, los ungidos de Jehová, ¿verdad? Que ya nadie te puede enseñar nada y nadie te puede corregir porque tú ya te la sabes de todas, todas y no es cierto. No es cierto, ¿verdad? A veces podemos estar equivocados, a veces nos puede faltar conocimiento en alguna área, a veces día a día podemos ir aprendiendo algo nuevo, entendiendo, comprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero a veces el orgullo religioso, el fanatismo y la idolatría hacia el hombre muchas veces hace que nos ceguemos, que nos cerremos a la verdad de Dios cuando Dios y el Espíritu Santo nos quiere hablar, ¿verdad? Escucha, es por un lado, o sea, este amigo pues tuvo esa buena actitud de decir, bueno, me voy a poner, vamos a concederle el beneficio de la duda y me voy a poner a estudiar y resulta que se dio cuenta que estas falsas enseñanzas era cierto lo que yo les decía, que eran falsas, ¿verdad? Aunque también déjeme decirle que a lo largo de mi vida cristiana y del ministerio que el Señor me ha permitido ejercer, he encontrado gente que tiene obviamente poco conocimiento del texto bíblico. Hay mucha gente, la gente que más se opone a la luz y a la verdad de Dios es la gente que tiene poco conocimiento del texto bíblico. Hay gente, y mire, sin afán de molestar a nadie, pero vemos personas que podemos tener 20, 25, 30, 40 años de ser cristianos y nunca nunca hemos leído toda la Biblia. O sea, eso es un crimen de verdad. Un cristiano debe de leer toda la Biblia por lo menos en el primer año de su vida cristiana. Yo me leí la Biblia en 6 meses, a los 6, 8 meses aproximadamente de ser cristiano,
ya había yo leído toda la Biblia, ¿verdad? Tenía yo mucha hambre de la palabra de Dios, mucha hambre de Dios. Y yo me puse a leer casi día y noche, obviamente, en las mañanas, en la noche, en las mañanas, en la noche, en el trabajo me llevaba yo mi Biblia, ¿verdad? Yo era chofer y donde llegaba me paraba yo a descargar. Bueno, cargadores estaban descargando lo que llevaba yo, ¿verdad? A repartir. Yo ahí me ponía a leer mi Biblia, a machetearle a mi Biblia, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta de muchas cosas o sea, que era lo que decía la Biblia. Luego escuchaba yo a predicadores que decían cosas y decía, no, eso está mal, eso no está. Porque a veces hay maestros itinerantes que van a las iglesias y yo decía, no, eso no está bien, o sea, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Y hay gente que luego había gente de ya de muchos años de ser cristiano y le decía yo, es que la Biblia dice esto. Sí, y la Biblia dice esto. ¿Y dónde dice esto? No, pues por ejemplo en Eclesiastés, o en Proverbios, o en los Salmos, y iban ahí y decían, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, es como dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente hay mucha gente, me he encontrado que tiene poco conocimiento del texto bíblico, cargada a veces de fanatismo y de idolatría al hombre, y desgraciadamente con un corazón endurecido y con ceguera espiritual, y sin verdaderamente tener una buena comunión con el Espíritu de Dios, que esa gente es la que siempre se opone más a la verdad, a la luz y a la verdad de Dios. O sea, es terrible, es tremendo, pero es cierto. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y muchas veces esa gente, como está tan casada con su denominación, con su movimiento, con su liderazgo, ¿verdad? Con sus padres espirituales, a veces aunque te esmeres en demostrarles con la Biblia que algunas cosas que les han enseñado y les han predicado, como tienen la mente cerrada, que son como los judíos de Tesalónica, jamás y nunca van a acceder a creer que lo que se les está diciendo es la verdad de Dios, basada en su palabra, ¿verdad? Por un lado, por su necedad, su ceguera, su terquedad y pues por su ignorancia también. Así que, amados hermanos, en esta noche les animo mucho a considerar estos dos tipos de actitudes, ¿verdad? A no tener la actitud que tenían los judíos de Tesalónica, los que se opusieron al Evangelio, ¿verdad? Porque rechazaron prácticamente a Jesús como el Mesías verdadero por su necedad, terquedad, fanatismo religioso, su compromiso con sus líderes, porque a lo mejor pensaban que si, por ejemplo, si alguien era líder en una sinagoga y rechazaba el fariseísmo, rechazaba las doctrinas y aceptaba a Cristo Jesús, obviamente los iban a expulsar, ¿verdad? Y hay gente que a veces escuche que cree que lo que le han enseñado es lo cierto, lo verdadero, y que lo que tú le estás predicando basado en las escrituras no es la verdad. Hay gente que en ese fanatismo religioso se opone fervientemente, a veces violentamente, a la palabra de Dios y a la luz de Dios, ¿verdad? No debemos de tener esa actitud nunca, sino que debemos de tener, ni mucho menos dar siempre por sentado que todo lo que se predica en el mundo cristiano, en nuestras iglesias o predicadores, hoy hay muchos predicadores en internet que predican y que dicen, aquí tenemos la sana doctrina. La otra vez escuchaba yo a un pastor que es español, creo, parece que se llama Juan Manuel Vaz, que él hablaba precisamente, fíjese, él decía, es que no todo el que dice tener la sana doctrina verdaderamente tiene la sana doctrina, sino aquel que predica basado en las Sagradas Escrituras. Y resulta que este hombre es reformado, ¿verdad? Y predica la predestinación, predican el calvinismo, el cesacionismo, o sea, cosas que son antibíblicas. Usted se pone a analizarlas, ¿verdad? Y analizarlas apoyado en el contexto general de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y una interpretación bíblica con un corazón abierto y sincero, se va a dar cuenta que no es bíblico. Y yo decía que barro, o sea, este hombre dice se dice que no todos tienen la sana doctrina, y eso en eso tiene razón, pero él predica el calvinismo y ahí está equivocado, pero pues bueno, así pasa, ¿verdad? Hay mucha gente que porque creemos que por haber ido a un instituto bíblico, haber recibido algunos cursos y discipulados de la denominación o de la organización religiosa, ya somos los más sabiondos y no hay nadie que nos pueda enseñar nada nuevo, ¿verdad? Pero bueno, les animo, amados hermanos, a tener en su mente y en su corazón siempre la actitud que tuvieron los judíos bereanos, ¿verdad? Tanto los judíos como los prosélitos gentiles,
a abrir la mente, el corazón, cuando escuchemos algo que a lo mejor es un poco diferente a lo que nos han enseñado, ¿verdad? Podría ser que sea cierto, podría ser que sea mentira, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a comprobar, no lo vamos a saber hasta que no nos pongamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Los textos bíblicos y a través de eso, a través del estudio diligente, profundo, no solamente el leer el texto bíblico, sino estudiarlo a profundidad, analizarlo hermenéuticamente, exegéticamente, ¿verdad? Históricamente, apoyados en el léxico del griego y el hebreo, así como hicieron los bereanos, que eso es lo que hicieron prácticamente, ¿verdad? Comprobaron que lo que Pablo les decía era la verdad. Para los tesalónicos, Pablo era un hereje, ¿verdad? Para ellos al principio era alguien que predicaba algo diferente, pero dijeron, vamos a ver, vamos a comprobar si es cierto. Y al final el mismo texto bíblico les mostró que lo que Pablo les decía acerca de Jesús de Nazaret, de que era el Mesías verdadero, resultó que el texto bíblico les enseñó que era la verdad. Pero ¿por qué lograron alcanzar, conocer la verdad? Lograron inclusive obtener el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna por la fe en Jesús, precisamente por tener una actitud noble, un corazón entendido, un corazón humilde, abierto, ¿verdad? De mente y corazón abierto. Y esas son las actitudes que Dios, que el Señor, que el Padre, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo nos motiva a que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Ese es el propósito de esta reflexión bíblica, y no ser de mente cerrada y de corazón cerrado, ¿verdad? Porque podemos estar equivocados y sobre todo engañados por el diablo, ¿sí? Engañados por el diablo y por algún falso maestro usado por Satanás para mantenernos en la oscuridad y en la perdición. Amados amigos y hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, ha sido para un servidor un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes, poder compartir esto. Animarles, ¿verdad? Les animo a que cultivemos buenas actitudes, un corazón noble y entendido, como los bereanos, ¿verdad? Y esperamos de todo corazón que esta enseñanza, esta reflexión bíblica les sea de bendición y de edificación. Y sobre todo, ¿verdad? Aprovechando, yo siempre la mayoría de las veces que les predico a los hermanos en la iglesia, siempre les digo, les enseño que también deben de escudriñar el texto bíblico, ¿verdad? Que deben de leer, ¿verdad? Deben de repasar, porque podría yo haberme equivocado en algo a lo mejor, ¿verdad? Podría estar equivocado y pues a lo mejor ellos me sacan del error. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho, deseo que Dios les bendiga a través de su palabra, que Dios les bendiga a través de su presencia, ¿verdad? De su Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial derramen su gracia, su paz, su favor sobre ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, que pasen una excelente y maravillosa y bendecida noche. Si Dios nos lo permite y nos presta vida, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo en la transmisión de la enseñanza bíblica, y que tengan así que paz y gozo en sus corazones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial, ¿verdad? En sus familias, y que la mano poderosa de Dios esté con ustedes, bendiciéndoles. Que tengan una buena noche. Hasta la próxima.